Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas, desde sus oficinas, también a todas las personas que están hoy aquí de forma presencial. Estamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental, el CNEAM, en Balsaín, Segovia, y tenemos el placer hoy de celebrar la edición número 20 del Seminario de Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático. No solamente tenemos ese privilegio, sino que además contamos con la presencia hoy de Darío Adanti, autor de El meteorito somos nosotros. Es curioso cuando empiezas a leer el libro que no te remontas simplemente a la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Sí. Que consideramos pues, el inicio del cambio climático actual, sino que tú te remontas a los inicios del universo. ¿Por qué? Sí, bueno, primero porque toda la vida quise hacer un chiste, que es que cuando como narrador digo, bueno, esto para entender este problema hay que empezar por el principio. Y siempre quería hacer el chiste de decir, vamos a empezar por el principio y empezar por el Big Bang. Pero ese chiste es un chiste muy naif, pero no lo podía aplicar a otro libro que no fuera de ciencia. Y en este sentido sí que me parecía que era pertinente porque en el fondo, y por eso no me gusta hablar de culpa sino de responsabilidad, porque en el fondo la relación de la vida con la energía no es nueva. La relación de la vida con la energía empieza con la vida misma, pero además la energía es parte fundamental del universo. Entonces, para poder contar cómo surge la vida, que en el fondo somos organismos que intercambiamos energía con el entorno, y que justamente fueron grandes descubrimientos el hecho de poder conseguir energía exterior, digamos, o combustible para esa energía exterior, a partir del fuego, etcétera. Bueno, el aire, el agua, etcétera, y me parecía que para eso teníamos que entender cómo empieza la energía, y obviamente la energía en nuestro universo empieza en el Big Bang, ¿no? Ya has mencionado 2 veces esa diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Quizás podemos ahondar un poco en ese tema, porque además hay una frase en el libro, ¿no?, que dices, la gran alianza cósmica entrega a los terrícolas el premio al imbécil de la galaxia. A mí eso me suena un poco a culpa. Sí, ese chiste era, porque bueno, dice, entrega el premio a los terrícolas, al imbécil de la galaxia, por ser la primera especie en arruinar su propia atmósfera. No es del todo cierto porque las cianobacterias ya cambiaron la atmósfera cuando empezaron a hacer la fotosíntesis, pero de todos modos, claro, las cianobacterias no murieron, de hecho siguen existiendo a través de cambiar la atmósfera y oxidarla con oxígeno. Pero sí que posiblemente acabaron con muchos microorganismos para los que el oxígeno era venenoso. Entonces sí que en realidad hay una cuestión casi natural en que las especies, cuando de pronto llegan a superar a su propio ecosistema, pues al final o las especies se extinguen o se disminuyen o cambian su ecosistema. La historia es que estamos cambiando la atmósfera y el clima, el clima que es en realidad fundamental para el ecosistema, que es necesario para nuestro tipo de vida. Con lo cual tenemos que ser inteligentes, darnos cuenta que en el fondo no es que somos malas personas, sino que hemos conseguido tecnologías que nos han cambiado la vida para bien y que nos han hecho tener un muy mejor nivel de vida, pero que no sabíamos que esas mismas tecnologías tenían un precio a pagar, que era hipotecar ahora mismo nuestro presente y nuestro futuro. Entonces no se trata de renegar de las nuevas tecnologías y querer volver al neolítico, sino intentar ser muy listos y pensar cuáles de esas tecnologías tenemos que seguir usando porque nos cambian la vida y cuáles de pronto pueden llegar a no ser tan necesarias y podemos prescindir de ellas justamente para preservar nuestro medio ambiente, porque el primer cosa que tenemos que preservar es nuestra casa, que es el planeta, obviamente, ¿no? Pero como narrador a veces puede ser un reto dibujar esa línea entre apelar a la responsabilidad sin culpabilizar. En tu caso, ¿supuso un reto o cómo lo gestionaste? Bueno, en realidad fue una cuestión también de compromiso con la comunicación, porque está claro que uno desde determinada visión política puede decir, bueno, no, esto la culpa la tiene la industria, la culpa la tiene, por ejemplo, el capitalismo, la culpa la tiene, pero eso siempre me parece un poco como echarle la culpa a un ente flotante, invisible, en que nosotros no estamos ahí, como si fuera Darth Vader, y en el fondo nosotros somos parte de eso, o sea, yo me beneficio de eso. Si yo fuera un habitante de una chabola de Brasil, podría decir no, porque el capitalismo, pero yo, digamos, en un estado de bienestar y siendo de clase media en uno de los países de la OCDE, que son el Club de Países Ricos, entiendo que yo me beneficio de eso. Entonces, como yo soy parte, creo que echarle la culpa a un ente tan grande y tan difícil y tan inmaterial es como quitarme de encima un problema, y el problema sigue existiendo. En cambio, apelar a la responsabilidad individual y colectiva te hace también pensar
que hay un punto de la solución que también puedes aportar tú y no solamente esperar que una macroestructura gigantesca que se te va de las manos tenga que cambiar para que esto cambie, porque eso entonces al final ya te derrota sin luchar, digamos, ¿no? Uno de los temas justamente de este seminario, en parte por eso también te tenemos a ti aquí, es el rol del arte y la cultura para comunicar, ¿no? Para educar en temas de cambio climático. ¿Cómo ves tú el papel del arte y de la cultura en esta encrucijada? ¿Y realmente debe comprometerse, tiene esa responsabilidad? Hombre, yo creo que sí, porque el arte y la cultura es parte de la comunidad y es de alguna manera por así decirlo, es el oxígeno, de alguna manera, que compartimos culturalmente los humanos, y no puede el arte estar totalmente en un mundo paralelo o en una dimensión paralela a lo que pasa en la humanidad. Pero el arte siempre ha servido también, por lo menos en el siglo XX, para canalizar de alguna manera las inquietudes que están en el aire del propio grupo social, de la propia comunidad, para ser expresadas de una manera o sintética o creativa, y entonces creo que el poder que tiene la cultura para poder comunicar ideas me parece que es fundamental, porque también si no mucha gente pone la barrera de las defensas. Cuando tú dices que hay un problema muy grande, lo primero que hace la gente, quita, ¿no? En cambio, si tú a eso de alguna manera lo armas o haces el esfuerzo de armarlo casi como un entretenimiento o que produzca cierto placer estético, narrativo, visual, al final la gente se engancha como se engancha con cualquier otro espectáculo y termina accediendo a esa información a la que le hubiera costado acceder simplemente por poner esas defensas de, madre mía, no quiero saber de problemas, ¿no? Ahí volvemos al rol del humor, ¿no? Para hablar de temas espinosos o complejos. Sí, sin duda. Hay una frase de Freud en el libro del chiste y su relación con el inconsciente que dice habla del humor negro sobre todo, que dice que el humor es una manera también que tenemos como para poder enfrentarnos a aquellos problemas a los que no nos podemos enfrentar de otra manera. Y en este caso creo que obviamente al tema de la crisis climática nos tenemos que enfrentar de todas las maneras posibles, ¿no? Desde el periodismo, la investigación, la educación. Pero el humor puede aportar eso, el humor puede aportar de que a aquellos que se les hace este tema demasiado agobiante, demasiado deprimente o demasiado pesimista, contrarrestar ese pesimismo a través de la risa, porque la risa también es una catarsis, ¿no? Y de hecho por eso también existe la risa nerviosa, que cuando te pasa algún problema, te tropiezas, al final te ríes, porque el cerebro también necesita reaccionar de forma catártica, ¿no? Y como explicaba antes, el chiste, he estudiado esto por la neurociencia hace relativamente poco, los chistes funcionan, o la gran parte de los chistes funcionan porque en realidad generan risa, porque son la solución a un problema, una solución creativa, una solución que a priori tú no se te ocurre cómo puede ser la solución a ese problema. Hablando de un chiste clásico que es muy malo porque es muy antiguo y muy infantil, el de iban dos y se cayó el del medio. El problema es iban dos y se cayó y el cerebro del otro intenta pensar enseguida buscar la solución porque evolucionó para eso. ¿Quién se cayó? ¿Cuál de los dos se cayó? Y cuando el que te está contando el chiste te da la respuesta que no es ninguna de las obvias, sino que es una respuesta más creativa, y eso lo que hace es estimular a buscar respuestas creativas a los problemas. Entonces, agregarle humor a algo que es un problema me parece que es una manera de estimular de forma placentera la búsqueda de soluciones. Y antes comentabas que el arte es libre, pero cuando nos desplazamos la libertad de expresión al tema de la comunicación científica, la comunicación climática, nos encontramos con una gran disyuntiva, que es debemos dar voz a todas las posturas. Bueno, es complicado. Primero, yo creo que en realidad todo tiene límite y el humor, creo que el límite que tiene es su contexto. Entonces creo que con el tema del cambio climático es muy complejo lo del negacionismo, porque lo que no me parece bien es que tú estés contando mentiras, y en el fondo cuando yo he estado leyendo un par de libros de negacionistas, de los negacionistas más famosos, y en realidad si sabes un poco de ciencia se desmonta muy fácilmente, ¿no? Y que con toda la tecnología que tenemos alrededor, si sabemos exactamente cuál es el clima de Marte, ¿cómo no vamos a saber lo que está pasando en la Tierra? Y que ellos no ganan nada con todo esto. En realidad la gran conspiración es justamente la contraria. La gran conspiración es que ninguno queremos parar el nivel de vida y de aceleración de consumo que hemos conseguido en los últimos 30 años, y que realmente no se beneficia a nadie a nivel económico con cuidar el medio ambiente. Nos beneficiamos como especie. En cambio, realmente se gana mucho más, aunque sea a corto plazo, con la negación, porque en el fondo no tenés que hacer ningún esfuerzo. Entonces, lo de prohibir,
Yo prefiero que no, porque en realidad la prohibición lo que hace es convertir una tontería en algo que tiene un halo como de clandestinidad, que lo hace mucho más interesante de lo que realmente lo es. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues dejarlos, aunque sí me parece que hay que educar de pequeños a que sepan diferenciar los discursos que parecen lógicos de los discursos que son realmente lógicos, ¿no? Volviendo al IPCC, Sí. tú te aferras, ¿no?, a justamente esa herramienta comunicativa Sí. que usamos muchos de las personas que nos dedicamos a comunicar, que es no soy yo, Darío Adantio, como dices Sí. en el libro, un simple dibujante. El que Sí. lo dice es el IPCC. Sí. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, con Greta Thunberg, ¿no? Si yo También. no tengo nada que decir, si son los científicos. Sí. Sin embargo, ¿no parece que esa legitimidad a la que tanto nos aferramos luego no se plasma Sí. en la sociedad? Quizás falta, ¿no?, esa legitimidad de la ciencia, credibilidad, o no la comunicamos correctamente. Es complejo el tema, ¿eh? Ahí no sabría decir. Yo cuando me impresionó mucho el tema y me di cuenta lo complicado que era cuando leí que en realidad todos los informes del IPCC tenían que luego pasar y ser firmados por los países miembros de Naciones Unidas. Pero claro, cuando tú ves que la mayoría de los países vivimos de los combustibles fósiles y nuestra economía, la mayoría no, todos, depende de los combustibles fósiles, ves que para que el grupo de científicos, después de que hace su informe, tenga que ser eso firmado y aprobado por todas Naciones Unidas, tienen que empezar a matizar un montón de cosas para que puedan ser firmados, porque nadie les va a firmar que el petróleo es malísimo y que van a acabar con el petróleo si se cae todo el PIB del país. Entonces, para que lo hayan firmado los países, a pesar de eso, los científicos han tenido que hacer un gran trabajo del IPCC de consenso. Y entonces el esfuerzo del IPCC para el consenso muchas veces hace que sus informes sean bastante más light de lo que realmente pasa. Esto hasta el último informe. En el sexto ya parece que salió del armario el IPCC y dijo, bueno, ya está bien acá, esto está pasando, ¿no? Y entonces creo que les falta, sí, puede que les falte comunicación, a pesar de que la prensa todo el rato saca los informes del IPCC, pero entiendo que tienen un trabajo monumental de por medio y que entonces comunicar la importancia del IPCC, la importancia de que haya un panel internacional de científicos, que es una colaboración global, intercomunicada entre sí, con un método científico para llegar a sus conclusiones y con todas las herramientas que contamos los seres humanos, por ahí es que nos corresponde a nosotros en realidad contarlo, ¿no? Y no a ellos. Y por eso creo que hay que hacer más cómics, dibujos animados, de todo, porque en realidad me parece un hito, la verdad, lo del IPCC, ¿eh? Y hay que ser científico del IPCC, las que se tienen que ver negras como para que les firmen luego los países los informes que hacen, ¿no? Pero ¿y si en vez de citar al IPCC citaras a Leo Messi, no tendrías más éxito? Ah, pues posiblemente sí. No, pero es una pregunta real, Ay, ¿no? O eso- sea, no deberíamos apelar más quizás, ¿no?, a figuras Sí. culturales, ¿no?, cercanas al Es pueblo. cierto, que se tienen... me había ocurrido una solución que era que los científicos del IPCC se cambien el nombre legalmente y se pongan Leo Messi, entonces que digan el informe de Leo Messi sobre el cambio climático. Sí, es verdad que hay que atraer hacia la comunicación del cambio climático a gente de la cultura que sea popular. Creo que ya hay muchos actores y actrices que lo hacen, ¿eh? Y creo que tienen por ahí bastante impacto, ¿no? Con esto, por ejemplo, del cuidado de los mares, campañas donde se ha visto a Carlos Bardem, por ejemplo, y a gente así. Creo que esto sí que puede tener un impacto masivo más. También, ojo, porque también, por más que ciertos sectores más conservadores se niegan un poco a aceptarlo, también es cierto que es tan notorio ya, que yo me encuentro tanto en el pueblo, en los campos, en sectores que eran habitualmente, tiraban más hacia lo conservador, siendo más progresista, por así decirlo, la urbe, la ciudad, en este nuevo mundo que vivimos en el siglo XXI, y sin embargo yo me encuentro con taxistas que están escuchando en la radio programas muy conservadores o gente de pueblo que también por ahí te dice que su voto es muy conservador y sin embargo te dicen esto no es normal, ¿no? Cuando ven el clima. Entonces creo que ya es tan cantoso el tema que ahora solo hay que darle las bases para que sepan por qué sucede y qué se puede hacer para mitigarlo, ¿no? Claro, la polarización es otro de los huesos duros Sí. de roer de la comunicación, ¿verdad? Cómo hacerlo político, pero sin por Sí. ello incidir en esa diferencia. Y me llama la atención, por ejemplo, que hubiera sido mucho más sencillo en el apartado en que hablas de qué podemos hacer nosotros, Sí. limitarte a soluciones no conflictivas como recicla Sí. y salvarás el planeta, ¿no? En cambio, tú te metes justamente en hay que reducir, por Sí. ejemplo, el consumo. Sí. ¿Cómo te lo has planteado para que esos temas un poquito conflictivos no generen polarización?
Bueno, primero me planteé que es un tema que no tenemos que polarizar, porque en el fondo el cambio climático, la crisis climática nos afecta a todos, no importa tu ideología política, no importa tu clase social ni nada. Está claro que está relacionado también con las diferencias sociales, con la gran disparidad que hay entre los que más ganan y menos ganan, que se ha disparado mogollón a partir de los 80 y sobre todo también a partir de la última crisis. Entonces está claro que el que más tiene más consume y por lo tanto contamina más. Y luego posiblemente los que estén de la media para abajo no lleguen a contaminar lo suficiente como para que sea notorio o incluso tengan pobreza energética. Entonces ese tema también hay que abordarlo porque si no se solucionan o si no se equiparan un poco las... Es decir, si la desigualdad está presente en la contaminación y sobre todo en los gases de efecto invernadero, pues también va a tener que ser desigual la lucha contra eso. Van a tener que hacer más esfuerzos los que más tienen, pero yo soy de clase media, de un país de la OCDE, que es un país de los considerados países ricos, entonces no me puedo hacer tampoco como que esto no va conmigo, porque yo como clase media contamino mucho más que un pobre del propio Madrid, que alguien de campo y muchísimo más que un pobre de los países no desarrollados, ¿no? Entonces tenía que ser sincero, pero intentaba no polarizar y por eso me cuidé mucho de, por ejemplo, de solo poner la palabra capitalismo una vez. Porque creo que a los jóvenes me pasó yendo a Melilla, al Bellas Artes de Melilla, a dar unos talleres que me contaban las profesoras, la directora del Bellas Artes, que en general la generación centennial o bueno, que ahora tienen 18 años, no sé cómo se llama a nivel generación, pero que estaban, claro, venían muy escépticos, con muy poca visión de futuro, muy desencantados, porque uno se pone a pensar y de pronto empezaron a vivir la adolescencia, que es la parte más vital de la vida, y les vino una pandemia y un confinamiento. Cuando salieron les vino la guerra de Ucrania y una inflación, un empobrecimiento, realmente sus años muy fundamentales de su vida, que son por ahí los 5 años cinco más o menos años de la adolescencia, les han tocado retos muy importantes, no para ellos, para toda la sociedad, ¿no? Y entonces no tienen una visión de futuro y entonces también cuando uno les dice palabras que ellos asocian con lo político, enseguida ponen la barrera y no quieren escuchar, les parece un rollo. Entonces me lo planteé y lo hablé mucho con mi editora Lucía, de no mencionar el capitalismo, ¿no? Porque también obviamente vivimos en el capitalismo y el capitalismo ya es como el dogma generalizado y la manera en que nos relacionamos a través del comercio, pero también el capitalismo en el que vivimos básicamente se cambió y se convirtió en lo que se convirtió desde los 80 hasta aquí, ¿no? Hubo otros capitalismos como el New Deal y tal, que no fueron exactamente lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si uno dice hay que acabar con el capitalismo para acabar con el cambio climático, la gente ya renuncia, porque si no se ha podido cambiar el capitalismo desde mediados del siglo XIX hasta ahora, no lo vamos a cambiar de aquí al 2030. Entonces creía que era mejor quitar la palabra y sí describir que lo que hay que hacer es, sobre todo, dejar de consumir, o no dejar de consumir, reducir drásticamente el consumo y la producción, porque el consumo y la producción se hacen con combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero. Y eso era una manera también de, hablándolo con Lucía, con mi editora, era si tú solo pones que aquí hay que acabar con la industria, que hay que acabar con no sé qué, pues eso primero no es viable, no es posible, y la gente dice, pues nada, pues entonces yo no puedo hacer nada, me quedo en mi casa, sigo haciendo mi vida y que venga el apocalipsis. Pero en cambio si tú pones, no, hay cosas que tú puedes hacer, y encima hablando con todos los que están en el agradecimiento son científicas y científicos amigos a los que les consulté, y me decían, no, realmente, por ejemplo, lo de reducir la calefacción, digamos la temperatura de la calefacción y del aire acondicionado, no ponerlo a 21, sino el aire acondicionado ponerlo a 25, 26, 27, o la calefacción ponerla a 18, 19, 20, cambia muchísimo si lo hace el 20% del mundo, que son los países ricos, ¿no? O si no te tomas taxi y lo que haces es ir en transporte público, si se privilegia la bicicleta, si no te compras ropa todo el rato y ropa que se está haciendo sin pagar derechos del trabajo en la otra parte del planeta, sino que gastas un poco más y lo haces de industria local, si comes de temporada, si comes de cercanía. Todas esas cosas sí que marcan un cambio drástico si lo hacen las clases medias de la OCDE y obviamente si lo hacen las clases altas y más altas, ¿no? Y entonces, si toda la gente le dices que el problema es tan grande que solo se va a solucionar con una gran solución gigante, pues la gente renuncia. Pero si tú le dices en tu día a día también puedes aportar algo para el cambio, pues estás haciendo que la gente también no solo sea responsable de lo que ha pasado, sino que también sea responsable de lo que pueda llegar a pasar. Y hablando de igualdad,
no dejas de mencionar la falta de reconocimiento a las mujeres científicas en el ámbito también climático. Sí. ¿Va de la mano, en qué medida va de la mano la prepotencia del hombre masculino con la crisis climática? ¿O por qué lo has querido Bueno, introducir? yo creo bastante. De hecho, cuando hablo del neolítico y de la revolución neolítica, donde empieza la agricultura y la ganadería, algunos científicos, aunque obviamente no hay pruebas materiales, pero algunos científicos sostienen que es probable que ahí es donde se haya instalado el patriarcado como cabeza de las sociedades, porque se necesitaba mano de obra para la agricultura y entonces la mujer había que mantenerla en casa para que pariera, ¿no? Y de alguna manera eso después deja de ser útil y se convierte en una superstición que mantiene el poder en manos de los hombres, pero que si esa superstición nos ha hecho no escuchar, por ejemplo, a Eunice Newton Foote, que en 1850 ya dijo que el CO2 de la industria iba a calentar el planeta, ¿no? Después de hacer su experimento. Y no la escuchamos porque era mujer y las mujeres que van a saber, ¿no? Y entonces, justamente lo que me interesaba de contar, cómo descubrimos que el CO2 calienta el planeta y que lo que nosotros producimos de CO2 terminaría calentándolo, es porque justamente si bien la responsabilidad de lo que está pasando es global y es planetaria, porque toda la industria es planetaria, sino que además me interesaba también porque también es un logro comunal de especie el haber descubierto que esto pasaba. Y dentro de ese trabajo comunitario de descubrimiento intervinieron muchísimas mujeres, ¿no? Como lo han intervenido en la ciencia y que recién ahora se las empieza a reconocer. Y sí es verdad que un poco el rollo muy de la testosterona, del macho alfa, de la competición, sí que el sistema en el que estamos inmersos todavía sigue teniendo esa dinámica, ¿no? Eso de más, crecer más, producir más, consumir más. Todas esas cosas sí que yo las relaciono bastante al tema de la testosterona y al rollo competitivo entre machos alfa, ¿no? Entonces, creo que sí que está relacionado y que, por ejemplo, otro de los temas en el que está muy relacionado es que ahora se apela mucho, hay otro discurso que a mí mucho no me gusta, que pareciera que la culpa de esto es por la población mundial, porque ya somos tantas personas en el mundo que entonces nos estamos cargando los recursos. Realmente es el 20% ni siquiera, porque el 20% somos la OCDE, pero dentro de la OCDE no es el 20%, sino el 10% los que somos las clases medias y altas. El 10% de la humanidad tira casi o más del 40% de la comida que compra, mientras que el otro 80% de la humanidad por ahí no tiene que comer. Entonces no se trata de la cantidad de personas, 100, 2.200 podamos llegar a tener, ser tantos habitantes que ya no alcancen los recursos. La mejor manera de limitar la población mundial es la igualdad de la mujer, porque ya está comprobadísimo que la mujer, cuanta más igualdad tiene económica, social y de derechos, pues menos hijos tiene. Te voy a hacer 2 preguntas más solo. Sí. Bueno, trampa, en realidad esta va a ser una pregunta doble, o sea, casi 3. Sí. Volviendo a la comunicación, ¿cómo te planteas comunicar la gravedad sin producir ecoansiedad, que nos gusta mucho este término en esta sala? Y cómo tú, a veces, si tienes tentación de caer en la oscuridad o en la desesperanza, ¿cómo aplicas esas herramientas para ti mismo? Bueno, yo lo que me planteo, y esto me gusta hablarlo a veces cuando voy a presentar el libro con los que vienen a comprar el cómic, que es cómo imaginan un futuro, porque creo que el problema es que cuando uno dice que lo que hay que hacer es bajar la producción y bajar el consumo, si la producción no quiere bajar porque genera ingresos y eso genera trabajo, pues tendremos que nosotros bajar el consumo para obligar a que se baje la producción. Y por supuesto eso obligará a nuestros gobiernos a gestionar el cambio de esos trabajadores de estas industrias que van a tener que producir menos en otras industrias limpias, ¿no? Y la mayoría de gente, claro, se imagina que esto es volver al neolítico. Y nada más alejado de la realidad. Realmente si uno piensa eso, que uno consume, que hoy por hoy consumimos 5 veces más energía que nuestros abuelos, para mitigarlo de tal manera que se ralentice mucho más el cambio climático y logremos conseguir tecnologías que generen energía limpia para todos, para lo cual nos falta bastante tiempo, para que sean realmente eficientes las solares, las eólicas, y que puedan dar la cantidad de energía que usamos hoy, ahora no tenemos posibilidad. Toda la energía que usamos hoy. Entonces hay que bajar el consumo de energía para que entonces las eólicas y las solares puedan dar energía suficiente, por lo menos para gran parte de nuestra producción. Para eso no hay que volver a la prehistoria. Para eso simplemente, como te comentaba hoy antes de la charla, simplemente, por ejemplo, hay que cambiar cierto chip que en los años 60 no lo tenían. Que, por ejemplo, no te tienes que comprar un jersey todas las semanas, que te compres 20 jersey baratos al año
que al final no usas, que no te quedan, que se te rompen rápido y que fueron hechos deslocalizados en otra parte del planeta sin pagar derechos del trabajador, que han tenido que viajar en barco, en avión, que a ti te sale 20 euros, pero que en realidad el gasto que ha tenido de CO2 ese jersey ha sido brutal, pues te conviene comprarte un jersey cada tanto cuando lo necesites de verdad en una industria local, aunque te salga más caro, a la larga te va a salir más barato, ¿no? Entonces para eso hay que acabar con ciertas chorradas que son de postureo, como eso de no usar jerseys cuando le salen bolitas, pues habrá que poner de moda las bolitas en los jerseys, ¿no? Entonces, estas cosas que hay que ir cambiando y realmente, si tú te pones a pensar y te planteas en tu propia vida bajar el 50% de tu propia huella de carbono, te das cuenta que no es tan difícil. Por lo menos en mi caso, que no tengo coche, que voy caminando a todos lados, no tengo aire acondicionado, y al final te das cuenta que no es tan difícil, o sea, que no es realmente tan difícil y no es una vida, a mí no me ha cambiado tanto la vida desde que empecé con... Porque lo que pasa es cuando uno empieza a... Lo decía Lucía, mi editora, decía que cuando uno empieza a leer sobre el patriarcado y el machismo se le ponen las gafas moradas, ¿no? Esto se decía mucho y empiezas a notar hasta actitudes tuyas que son machistas. Cuando uno se entera de lo que pasa con la crisis climática y de lo que está provocando hoy mismo, por ejemplo en España una sequía brutal, que posiblemente empecemos a tener restricciones de agua en breve en muchas zonas de España, si es que ya no las hay. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de estas cosas y que si no hay agua, no hay agricultura, y que si no hay agricultura, la comida sale más cara, y si sale más cara, los que menos tienen no pueden acceder a una comida más sana, entonces también te pones las gafas verdes, ¿no? Y empiezas a hacer esos pequeños cambios en tu vida que al final te hacen sentir también más feliz, porque de alguna manera sabes que no estás colaborando tanto con el problema como colaborabas antes. Entonces creo que eso es un poco lo que hay que transmitir, ¿no? Y que es posible y que no se trata de un cambio de vida absolutamente brutal, que mientras los estados y las industrias cambian para producir con energía limpia, nosotros tenemos que bajar drásticamente nuestro consumo y quitarnos encima lo superficial. Estamos comprando cosas superficiales, vamos, a lo loco, ¿no? ¿No te sientes mandando un mensaje demasiado simplista o engañoso cuando dices, bueno, si todos vivimos como yo sin aire acondicionado y tal, podemos conseguir ese cambio cuando en realidad estamos viendo que cada año siguen aumentando las... Me parecería simplista, como te decía, si lo dijera en una villa de Brasil, pero me parece muy hipócrita que nos hagamos los pobres, las clases burguesas del primer mundo, cuando después decimos, pero yo qué voy a cambiar y después me compro todo por internet. Obviamente eso solo no basta, pero el problema es que estas limitaciones van a tener que existir, porque no podemos seguir creciendo en consumo de energía al ritmo que vamos creciendo. Y entonces en algún momento, no muy lejano, va a tener que haber restricciones, como dentro de poco la habrá del agua. Y si nosotros no somos conscientes de por qué son esas restricciones y el valor de esas restricciones, la gente puede llegar a asumir que esas restricciones impuestas por un gobierno son en realidad un acto autoritario. Pasó con la pandemia. No estábamos preparados para que de pronto nos quitaran nuestra libertad de circulación. Pero era fundamental y debería ser por motus propio, porque mi libertad de circulación podía llegar a matar a otras personas. Y entonces cuando el Estado al final los estados terminan haciéndolo por ley, mucha gente termina cayendo en el negacionismo porque no puede admitir que se le quite una libertad fundamental. Entonces, si no educamos que mi libertad de consumir termina cuando ese consumo lo que hace es producir la pérdida de un río y de un ecosistema en la India, entonces yo no soy responsable de nada y total, esto es un problema de la industria, es un problema del capitalismo. No, oye, porque yo compro ciertas cosas, están trabajando niños en otra parte del planeta, se están arruinando ríos, ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de Doñana, me acuerdo que decía un tuitero hace poco, pues a mí me gustaría saber cuáles son esos cultivadores de fresa, simplemente porque lo que me gustaría es no comprar esas fresas, ¿no? Entonces creo que si vivimos en un sistema mercantilista de consumo y de producción, tiene que haber soluciones que sean gravar con mucho más impuestos a lo que más contamina, privilegiar los productos que menos contamina y que están más cercanos, y también una posición ciudadana que tiene que ver con castigar a aquellos productos que no cumplen ciertos mínimos para con el planeta, ¿no? En 2 frases, sí. Es un reto, ¿eh? Para mí sí, para mí 2 frases es un reto. En 2 frases, si el meteorito somos nosotros, ¿cómo contribuimos desde la comunicación a detenerlo? Bueno, lo insinúo en el libro sin decirlo directamente. En realidad me gustaba la metáfora del meteorito porque por más que es muy apocalíptica, explico también al principio del libro, en la creación de la vida en el planeta Tierra, que si no hubiera sido por los meteoritos que llegaron en el pasado, esos meteoritos trajeron agua, con lo cual posiblemente el planeta no hubiera tenido agua y sin el agua no hubiera existido la vida. Algunos científicos
tienen la teoría ahora de que incluso pueden haber venido las primeras moléculas de ARN o que luego evolucionaron en el ARN y en el ADN, también en el meteorito. Todos los meteoritos son muy destructivos, pero por otro lado también son muy creativos porque son capaces de darle vida a un planeta. Entonces tenemos que simplemente, nosotros somos el meteorito y ahora estamos destruyendo, pero tenemos también la capacidad de girar nuestro impacto en el planeta y poder convertirnos en un meteorito que al final aporta agua o aporta vida al planeta y no se la quita, ¿no? Muchas gracias, Darío. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Creo que por ahí podíamos empezar con... Creo que por ahí había una pregunta. Al azar. Una cuestión que sí que te quería comentar, Darío, y que tiene que ver con un personaje para mí, bueno, que me marcó mucho en su momento, tengo que decir, sí, que es Niño Dios. Uy, sí. Las aventuras de Niño Dios, ¿no? Me llamó la atención que no estuviera presente la religión en este cómic, ¿no? Entiendo que todo no se puede tocar, lógicamente, sí, y que eso está ahí, pero bueno, más allá de que estuviera o no, quería preguntarte sobre si tuviste la tentación o si tienes alguna intuición de por dónde podría ir, ¿no? Antes hablabas de esa relación de culpa, responsabilidad y religión, no sé si por ahí le has dado alguna vuelta a la cosa. Y también porque, esta pregunta tiene que ver porque en este seminario sí que hemos hablado ya en alguna ocasión de esa relación con la religión, que bueno, no deja de ser también un altavoz, no deja de ser una forma de comunicarse con mucha gente y que tiene un impacto muy importante también, ¿no? Vengo de sociedades católicas donde el catolicismo es mayoritario y está muy involucrado en lo que fue la evolución de los códigos penales, ¿no? A través de lo que fue el pecado y su secularización en la ley. Entonces, mi manera de, por así decirlo, de buscar una ofensa en ese sentido era como para justamente forzar a un laicismo legal, digamos, ¿no? En una sociedad específica, ¿no? Si yo hubiera estado en otro lado donde son perseguidos los católicos, pues no hubiera hecho chistes sobre los católicos, ¿no? Pero en el caso del cambio climático me parecía justamente que eso, que yo prefería no crear conflicto, sino no entrar a discutir nuestras diferencias, sino buscar un gran bloque de comunicación en que podamos ponernos de acuerdo. Y sí que creo que en eso en este caso no hay que cuestionar la religión, sino que creo que las religiones pueden ser perfectamente lo que dices, altavoces del problema. Entonces, creo que sí, que hay que intentar hablar con ellos, pero sí que hay que comunicar que en realidad somos una especie más y que debemos el respeto a las demás especies porque en realidad las necesitamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir al seminario. Adiós, un lujo. Yo encantado. El cómic, el libro está extraordinariamente documentado, ¿no? Es una barbaridad de documentación, está bellísimamente ilustrado y lo que quería comentar es que al igual que nos pasa en otros materiales y en otros recursos y en otras formas de comunicar, pues tienes 160 páginas dedicadas al problema y 4 a las soluciones. Sí, entonces, es verdad. ¿Para cuándo el cómic 2 que tenga la proporción inversa o cómo hacemos para a veces seguimos centrándonos todavía? Nos pasa continuamente, aquí lo hemos hablado mil veces, pero nos seguimos centrando mucho en explicar el problema. Tal cual. cual. A lo mejor podríamos desarrollar largamente la explicación de soluciones. No sé. Es cierto, no estoy de acuerdo. De hecho, yo lo había pensado en un par de libros, te lo comentaba antes de que empezara, de que quería hacer un segundo libro que fuera... cómo imaginamos el futuro cercano, ¿no? Porque me parecía pero sí que me parecía primero importante explicar nuestra relación con la energía, desculpabilizar el problema y hacer involucrar a todos los lectores en el sentido de que son también responsables de esto, ¿no? Primero también políticamente, porque yo creo que no es tiempo ya, no podemos perder el tiempo votando a negacionistas, no importa qué partido sea, no se puede votar a negacionistas porque si no es un paso para atrás. Pero primero había que luchar un poco contra el negacionismo explicando las bases científicas, quiénes son el IPCC y cómo nos dimos cuenta y qué estamos haciendo. Pero sí que a mí me parece fundamental también, porque si no la gente muchas veces con esto dice, bueno, pues no hay futuro, pues no hago nada, ¿no? Pues venga, a comprar a saco paco en AliExpress todo lo que quiera barato, que me da igual todo, ¿no? Entonces sí que hace falta, después de que terminara el libro, empezar de nuevo a hablar con científicos, científicas, filósofos, filósofas. Colaboro también en la revista Alternativas Económicas, que es una revista de alternativas de economía social y sostenible, y sí que ahí leo bastante y dan bastante pistas de libros de, por ejemplo, soluciones económicas, de economía colaborativa y tal, que son parte de la solución del problema, pero me encantaría también eso, poder hacer
un libro, un cómic explicando los futuros posibles sin que sean el apocalipsis, ¿no? Que sean futuros posibles a través de las soluciones que científicas y científicos dicen que hay que hacer, y economistas, porque también hay ya grupos, obviamente el IPCC tiene grupos de economistas, pero hay economistas que están pensando salidas para esto, ¿no? Como, por ejemplo, hay una que a mí me fascina, que es lo de el cupo de CO2 que se da a los países para la contaminación, que en realidad lo que se hace es decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo de CO2 que podemos emitir al planeta? Que eso no se divida por países industriales y tal, sino que se divida por per cápita, que a cada país se le dé los cupos per cápita, y entonces los países industrializados o que tienen industria van a tener que comprarle a los países pobres sí o sí digamos, lo que ellos no contaminan para poder ellos poder fabricar un poco más, y entonces con eso estarían ayudando a mitigar, no solo a mitigar, sino al crecimiento económico de los países pobres. Hay soluciones así que se van planteando, que también tienen sus problemas, pero creo que sí, que mi próximo libro, dentro de un par de años supongo, será lo que sí, porque sí que es muy necesario, sí. Dario Adanti, autor, entre otras obras, del Meteorito somos nosotros, un cómic sobre el cambio climático de la editorial Astiberri. Muchísimas gracias por estar aquí en este... ¿No vas a hablar más? No, iba a agradecer a todas y todos, porque me estoy encantado. Muchísimas gracias de verdad por compartir, y nos enorgullece que vayas a quedarte un ratito más también compartiendo en esta 20 edición, ¿no? Del seminario de respuestas de la educación y la comunicación al cambio climático. Muchas gracias a los presentes y gracias a las personas que nos han seguido en directo, y ahora a disfrutar de Dario en la posada. Gracias.